Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. En este video les vamos a explicar sobre la ley de Kirchhoff de voltajes y corrientes, en el primer laboratorio del semestre. Para empezar, vamos a reconocer los materiales que tenemos para poder realizar nuestra práctica. Estos materiales son una fuente de voltaje de corriente directa, dos multímetros digitales, un resistor de 1 kiloohmio, dos resistores de 2.2 kiloohmios, un resistor de 1.8 kiloohmios, un resistor de 3.9 kiloohmios y nuestro protoboard. Como es de nuestro conocimiento, sabemos que el mundo está en un momento duro, el cual es la pandemia. Por esta razón, al momento tenemos clases virtuales. Y es por esto que las diferentes prácticas que realizaremos las haremos en un simulador llamado Tinkercad, el cual nos ayudará a la construcción real de los circuitos electrónicos. Para empezar, colocaremos las resistencias y nuestra fuente de voltaje en el protoboard, de acuerdo al circuito brindado por el ingeniero, el cual es un circuito resistivo mixto con 3 trayectorias, que van desde el primer cuadrado contemplando la fuente de poder y las resistencias 1, 2 y 5. La segunda trayectoria que contempla las resistencias 2, 3 y 4 y la tercera trayectoria que contempla la fuente de poder y las resistencias 1, 3, 4 y 5. Para poder conectar nuestra fuente de voltaje en el protoboard tenemos que sacar un cable rojo del puerto positivo de la fuente hacia el lado positivo de nuestro protoboard. De igual manera, un cable negro del puerto negativo de la fuente de voltaje hacia el lado negativo de nuestro protoboard. Una vez conectadas las resistencias y la fuente de voltaje, procedemos a empezar la simulación para visualizar con qué amperaje sale nuestro circuito. Y como podemos ver, sale con 2.05 miliamperios. Después comenzaremos a medir los voltajes de cada una de las resistencias. Para esto, conectaremos el voltímetro a los terminales de la resistencia. Para la resistencia 1 de 1 kiloohmio, que está aquí, podemos ver que muestra un voltaje exactamente de 2.05 voltios. Esto es igual que la salida de los miliamperios de nuestra fuente de voltaje. Esto se da porque no hay ningún componente que pueda hacer variar la corriente de nuestro circuito hasta el momento. Ahora vamos con nuestra resistencia número 2, que es justo la que está aquí. Cogemos el mismo puerto positivo que ya teníamos conectado, lo conectamos en uno de sus terminales y de igual forma el negativo en el otro terminal de la resistencia. Comenzamos la simulación y podemos ver que suelta un voltaje de 4.25 voltios. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la resistencia número 3, de 2.2 kiloohmios. Igualmente conectamos el lado positivo con nuestro multímetro y el lado negativo respectivamente y notamos que nos arroja una resistencia de 2.12 voltios. Igualmente seguimos así con la resistencia número 4. Al igual que la resistencia número 2, está en 2.2 kiloohmios. Por lo tanto, vamos a notar que nos arroja el mismo voltaje. Obviamente, este error sucede cuando se conectan al lado contrario los cables del multímetro. Es un error común que puede suceder en una práctica. Ahora, corrigiendo el anterior error, notamos cómo se arroja 2.12 voltios. Por último, procedemos a medir la resistencia número 5 de 1.8 kiloohmios. En esta vamos a notar un voltaje de 3.70 voltios. Para la medición de amperajes en el circuito tenemos que seguir un proceso diferente.
Lo explicaré con la primera resistencia para poder medir el amperaje de la primera resistencia. Tenemos que poner uno de sus terminales en el puerto positivo del protoboard y conectamos el otro extremo de la resistencia al puerto positivo del amperímetro, y el puerto negativo del amperímetro lo conectamos directamente al lugar donde estaba conectado un extremo de la resistencia. Y así obtenemos un amperaje de 2.05 miliamperios. Les agradecemos por su atención. Esperamos que este video haya sido de ayuda y bastante explicativo. Muchas gracias.